Bueno, entonces hoy, ¿qué vamos a ver? Hoy vamos a tratar, como les dije, sobre el Internet. Hablaremos un poco de los motores de búsqueda. Sí, me imagino que ustedes han escuchado de Google, de Yahoo y de otros motores que pues usamos siempre que vamos a investigar algo en Internet. Siempre tenemos que hacer uso de ellos y las partes del computador. La clase pasada habíamos estado hablando un poquito de lo que era el hardware, el software y las redes. Entonces tenemos que para poder acceder a estas redes tenemos como principal herramienta el Internet. Eh, Dale a la siguiente. Vale. Entonces, ¿qué es el Internet? Bueno, ahí ya mi compañero les estaba preguntando cuál es su definición o qué es lo que creen que es el Internet. Bueno, pues esta es una red informática utilizada a nivel mundial, utilizada para transmitir la información. Esta es una herramienta, es la herramienta principal para nosotros interactuar con las personas, ya sea desde diferentes lugares del mundo, podernos comunicar, interactuar. Es solo por medio de los ordenadores, los celulares, las tablets y diferentes equipos tecnológicos. A continuación, pues se les mostrará un breve video sobre qué es el Internet y una breve definición. Entonces, para que lo escuchemos. ¿Qué es Internet? Internet es ¿Sí se escucha? Sí, se escucha. una red de redes con alcance mundial, donde todos los dispositivos se encuentran conectados entre sí. Esta interconexión se realiza a través de diferentes medios físicos, implementando un lenguaje común o conjunto de protocolos denominados TCP/IP, representados por ceros y unos. La decodificación de datos permite que personas en distintas partes del mundo reciban de forma inmediata fotos, videos, sonidos o mensajes. Hay diversos medios de conectividad, redes por cable como redes telefónicas, fibras ópticas y redes inalámbricas como enlaces satelitales, radioenlaces, Wi-Fi. Este intercambio de información genera condiciones de igualdad y oportunidades a la educación, la industria y las nuevas tecnologías. Bueno, ¿qué tal les pareció ese video? Por ejemplo, en la clase pasada teníamos lo que eran el hardware, software y redes. Bueno, aquí como vemos, pues en la definición, el Internet viene a ser una red mundial en la cual pues se ¿Qué conectan es Internet? eh, los dispositivos, estos mediante lo que es Internet, ¿cierto? Bueno, a continuación les hablaré un poquito como los usos del Internet y cómo funciona. Entonces, tenemos para qué nosotros utilizamos o qué búsqueda realizamos en Internet. Bueno, principalmente utilizamos para comunicarnos, para acceder a información, para buscar contenidos y bueno, estos son algunos de los mayores ejemplos que utilizamos en nuestro día a día. Bien, en la parte superior derecha observamos una imagen donde se ve un computador, el planeta Tierra y un satélite. Bueno, esta imagen nos referencia a que cuando nosotros realizamos una búsqueda por nuestro navegador, una búsqueda en Internet, eh, esta mediante unos protocolos se conecta hacia un servidor que nos busca la información que nosotros estamos requiriendo en el momento. Por decirlo así, nosotros buscamos vehículos. Entonces, al buscar esto, el navegador nos dirige hacia todas las respuestas
que se encuentran en el servidor, en lo que es la web. Como tercera imagen está la www, no sé, ya la conocen, ya la han oído mencionar. Esto es lo que hace referencia a lo que viene a ser Internet, la World Wide Web. Entonces, mediante esta es que nosotros accedemos a la información, pero para esto debemos tener otros dos factores muy importantes que los hablaremos más adelante. A continuación les hablaré un poquito, bueno, brevemente sobre la historia de lo que ha sido el Internet y por qué se creó, o sea, cuál fue la necesidad que se tenía, digamos, en ese entonces para que se diera pues esta gran invención que tenemos hasta hoy en día pues súper desarrollada. Bueno, por ejemplo, aquí vemos una escala, por decirlo así, de los años, de los principales eventos que se dieron para pues tener lo que es Internet actualmente. Entonces, dice que en inicios de 1966 se creó el proyecto ARPANET, pero bueno, no quiero ir enfocándome como tanto a lo de la historia, sino mencionarles como por qué se creó esta red, ¿cierto? Entonces, este personaje que tenemos a la derecha, a la parte superior derecha, es Joseph Licklider. Este señor tenía un pensamiento de querer conectar las computadoras. En ese tiempo, pues, apenas se había desarrollado los primeros computadores, pero esto era más a nivel gubernamental, que como lo vemos ahorita, que cualquier persona pues, puede tener uso de un computador y de este servicio. Entonces, este señor quería interconectar estos computadores por medio de redes para poder tener información a la mano y de manera muy eficaz. Para esto, pues, surgieron diversos eventos antes de que todo esto se pudiera dar. Y bueno, a continuación se les mostrará un video donde nos muestran más o menos lo que es la historia del Internet. ¿Por qué surgió? ¿Qué problemas había? ¿En dónde surgió? Entonces, pues para que le prestemos muchísima atención y pues que nos comenten qué les parece el video. Actualmente, mantenernos comunicados, acceder a millones de datos, crear y compartir información en cuestión de segundos es posible gracias al Internet. Y aunque hoy nos parezca inimaginable vivir sin esta herramienta, esto no siempre fue así. Hace algunos años, el teléfono y el telégrafo eran los principales medios de comunicación, mientras que las computadoras solo se utilizaban para realizar cálculos y almacenar información, por lo que su uso era únicamente científico o gubernamental. Quizá te preguntes entonces cómo llegamos a la llamada sociedad de la información de la época actual. Para responder, hay que remontarnos al año de 1957 en plena Guerra Fría, cuando Estados Unidos y la Unión Soviética mantenían un enfrentamiento ideológico, político, económico y, por supuesto, tecnológico. A causa de este conflicto, Estados Unidos buscaba la manera de proteger su información en caso de un ataque nuclear soviético. Así, mientras la URSS lanzaba el primer satélite artificial de la historia, el país norteamericano creaba la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa, ARPA por sus siglas en inglés, considerada la organización que asentó las bases de lo que más tarde conoceríamos como Internet. En 1962, Joseph Licklider, uno de los pioneros del Internet, describió el concepto de una red para acceder rápidamente a datos desde cualquier lugar del mundo. Paralelamente, Paul Beran, investigador del gobierno de los Estados Unidos, presentó un sistema de comunicaciones que mediante computadoras conectadas a una red descentralizada resultaba inmune a ataques externos. El gran paso se dio en 1965, cuando se logró la conexión entre dos ordenadores mediante una línea telefónica de baja velocidad. En 1969, una computadora de la Universidad de California fue conectada exitosamente con otra del Instituto de Investigación de Stanford.
Poco después, más universidades se sumaron a esta conexión, que fue denominada como ARPANET. Para 1970, ARPANET estaba consolidada con cientos de computadoras conectadas. La red pasó de las agencias militares a las universidades y se establecieron las bases para lo que actualmente se conoce como correo electrónico. El número de ordenadores conectados fue aumentando. En 1985, Internet ya estaba consolidado como la principal red de comunicación de alcance mundial, pero los avances no quedaron ahí. El panorama se abrió aún más gracias al desarrollo de la World Wide Web, el lanzamiento de Google en 1998, las redes sociales, el Internet 2.0, el comercio electrónico y una larga lista de posibilidades que hoy nos ofrece esta herramienta que llegó para cambiar nuestro estilo de vida. Bueno, entonces veíamos en el video que, bueno, por todo ese problema que había a nivel gubernamental, esas ideologías políticas, bueno, se creó lo que viene a ser Internet. Bueno, para poder nosotros acceder a esta información, necesitamos un medio por el cual nosotros podamos entrar a buscar nuestra información. Este medio vienen a ser los navegadores, que son los que permiten buscar y ver lo que es la información. Vale, tenemos estos que vienen a ser los que conocemos actualmente, los mundialmente los más conocidos, por decirlo así, los más utilizados. Bueno, el principal navegador que se conoce a nivel mundial, el más famoso, el más utilizado, viene a ser Google Chrome. Este pues tiene unos competidores, los cuales aún no logran, digamos, rebasarlo, los cuales son Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Safari. Vale, y bueno, esto para comentarles que lo siguiente, que a principios de 1962 fue creado el primer navegador web. Pues ha sido como la revolución, por decirlo así, cuando inventaron lo que era el Internet, y lo vamos a ver a continuación. Vamos a observar la interfaz. Vale, es este. Vale, aquí observamos que Tim Berners fue el creador de la World Wide Web, como veníamos hablando anteriormente. A inicios de 1989, creó el primer navegador web, que es el que vemos ahí. Como ejemplo, los diferentes navegadores en sus plataformas, ya sean celulares o dispositivos de cómputo. Entonces, a la derecha tenemos el navegador Firefox, Mozilla Firefox para lo que es Android, y hacia el lado izquierdo tenemos lo que viene a ser uno de los últimos navegadores que ha presentado Opera, que es el Opera GX. Tenemos aquí que son diferentes interfaces, las cuales podemos tener vinculadas, ya sea lo que tenemos en nuestro computador, tenerlo almacenado, asimismo por lo que en nuestro celular. Bueno, aquí vemos los ejemplos de los navegadores como más conocidos, por ejemplo el que mencionaba la compañera Luisa, el Brave, que es el león que está ahí en medio, lo que es Yandex, Internet Explorer, que ya está pues un poquito descontinuado, por decirlo así, que se actualizó a Microsoft Edge, en Safari, que es el buscador, el navegador por defecto que viene en los dispositivos de Apple, que viene a ser los iPhone y las Mac, el UC Browser y bueno, demás. Esta es una parte fundamental de lo que viene a ser cómo accedemos nosotros a los datos, cómo nos muestra los datos de Internet en nuestro navegador, los motores de búsqueda. Esa es una parte fundamental de cómo nosotros tenemos y se nos presenta la información. Alguno, por ejemplo, ha visto que
Digamos, en el buscador tenemos como principal herramienta lo que es Google. En el Google Chrome, por ejemplo, tenemos en el Microsoft Edge lo que viene a ser por defecto el buscador que se llama Bing, que viene a ser uno de los principales buscadores que tenemos actualmente. Bueno, a continuación eh, les voy a explicar un poquito el funcionamiento de estos motores de búsqueda. Vale, aquí en esta imagen podemos apreciar en las letras de Google, en la parte superior derecha, como unas arañas. De esta forma funcionaba anteriormente lo que era las búsquedas. Nosotros, al ingresar al navegador y querer buscar, por ejemplo, no sé, eh, motocicletas, viajes, una palabra clave, por decirlo así, tenemos que los motores de búsqueda hacían como una búsqueda entre toda esa red de informática mediante lo que es el Cloudin, que eran como las arañas de búsqueda. Entonces, estas recogían la información y nos las depositaban en nuestra interfaz gráfica del navegador, mostrándonos así los enlaces de las páginas y para nosotros poder acceder a ellas. En la segunda imagen, pues se puede apreciar que es el método que se utiliza actualmente. Tenemos que la información, por ejemplo, el mundo es como la información dispersada que hay de todas las cosas, de todos los temas. Entonces es como si un robot escaneara y fuera eh, buscando toda esa información y nos la procesa, la pasa a un servidor y desde este servidor nos la envía hacia el navegador, mostrándonos así todos los resultados de nuestra búsqueda. Vale, a continuación, después de hablar un poquito de los motores de búsqueda, eh, como les decía, en algunos navegadores viene predeterminado un cierto motor de búsqueda que dice, por ejemplo, recomendado. Pero esto no se puede, digamos, nosotros lo podemos cambiar, pues ya que pues diferentes navegadores y buscadores tienen diferentes interfaces y cómo nos presentan la información. Entonces, por ejemplo, en la primera imagen observamos que el navegador Mozilla Firefox en una de sus versiones anteriores para equipos de cómputo, de esta forma, dándole, digamos, el clic antes de realizar la búsqueda, en la barra de búsqueda donde dice Google, eh, en la flechita podemos escoger nuestro buscador predeterminado. Entonces, digamos que yo quiero realizar una búsqueda, pero no me gusta la interfaz de, por ejemplo, Yahoo. No me gustan los resultados. Esto se podría cambiar desde este sector, seleccionando el navegador que sea de nuestra preferencia. En la segunda imagen observamos la actual interfaz gráfica de cómo podemos cambiar el motor de búsqueda desde el navegador Opera GX, que es accediendo desde las configuraciones y yéndose a la sección de búsqueda y luego buscar lo que es motor de búsqueda. Ahí podemos seleccionar lo que viene a ser nuestro motor de búsqueda predeterminado. A continuación, pues ya que conocemos de que... Dale a la siguiente. A continuación, pues ya que conocemos lo que estos navegadores están en diferentes plataformas, ya sea para computador o nuestro celular, de igual forma también lo podemos cambiar desde el celular. Los buscadores, por ejemplo, en el buscador que tenemos en los iPhone que viene con predeterminado el Safari, nos vamos a la sección de ajustes, buscamos la aplicación llamada Safari, de ahí nos metemos a la opción de buscador y seleccionamos nuestro motor de búsqueda predeterminado, el que sea de nuestra preferencia. Y a la mano derecha encontramos la imagen de lo que es la interfaz de cómo cambiar el motor de búsqueda desde un dispositivo Android y el navegador Firefox. Entrando a ver ya las partes
computador en sí. Entonces les dije que teníamos básicamente una torre y una CPU dentro de las partes básicas. Y pues bueno, en estas partes básicas eh, vamos a encontrar en la CPU que en la parte delantera, bueno, primero que es la CPU, ¿verdad? La CPU se puede denominar como el centro de pensamiento, o llamémoslo en nuestro caso como seres humanos en el cerebro. Entonces es donde se van a realizar todos los procesos, todos los procedimientos del sistema operativo, o sea, toda la actividad, entre comillas, de pensamiento de, del computador. Pero entonces este también va a tener unos puertos, que son estos accesos que vemos aquí, ¿sí? Que van a permitir conectarle precisamente periféricos como el mouse, como una memoria USB, puede ser unos auriculares, puede ser también parlantes, ¿sí? Pero bueno, dentro de lo principal encontramos un botón que pues es el de encendido, que pues como su nombre lo dice es para encender y apagar el equipo. También vamos a encontrar, como les mencionaba, unos puertos USB que son donde conectaremos las memorias. Me imagino ustedes conocen, donde guardamos información, y a su vez este tipo de puertos que tienen esa forma, esa formita, también permite conectar lo que llamamos los periféricos. Llámese un mouse, un micrófono, unos parlantes que pues ahora ya la mayoría vienen con ese tipo de entrada. Pero también tenemos entradas de salida de audio y de entrada de audio. O sea, tanto podemos encontrar de ese tipo como de este otro tipo. ¿Sí? Que me imagino los han visto, son los, digamos, como los chusitos que conocemos para el celular, donde conectamos. Y una unidad de DVD y CD-ROM, donde podemos poner un DVD, lógicamente. Algunos tienen otra sección, que es lo que llamamos quemadores, donde podemos copiar de un CD a otro, pero pues ya son versiones un poco más antiguas. Entonces por aquí un pequeño resumen de pronto para el que esté interesado de las partes que le acabo de mencionar, que están en la parte anterior, en la parte delantera. Ahora bien, también vamos a encontrar otros componentes o otros otros puertos que están en la parte trasera de la CPU, ¿sí? Entonces, esos van a ser básicamente los que estamos viendo aquí en pantalla. Primero tenemos una sección que se llama la toma de corriente, que pues como su nombre lo indica, lo que permite es conectar el cable de poder principal que va a darle energía al computador, ¿sí? También vamos a tener otros puertos de entrada y salida de audio. Esto va a depender de acuerdo también principalmente como a la comodidad. O sea, un equipo puede tener estos puertos delante o atrás o los puede tener en ambos lados. Eso lógicamente va también a variar dependiendo del tipo de equipo. ¿Sí? Tenemos otros puertos USB que básicamente, como les mencioné, para conectar periféricos. Les mencionaba el teclado, les mencionaba los parlantes, les mencioné también por ahí el mouse, pero pues lógicamente en la parte delantera sería un poco más cómodo tenerlos. Anteriormente se usaban otros puertos que los podemos ver aquí, que son los PS2, y que venían condicionados específicamente. Aquí vemos, no sé si alcanzan a ver el dibujo de un mouse, ¿sí? Perdón, de un mouse y de un teclado, y eran específicos para esto, para estas entradas. E igualmente pasaba con este puerto que se denomina puerto paralelo y permitía conectarse a la impresora o a un escáner. Pero se ha venido dando un proceso de transición para procurar que todas las entradas, sea para conectar una impresora,
para conectar un mouse, un teclado, ¿sí? Se hagan por la entrada USB. ¿Por qué se ha venido dando esa transición? Pues para hacerlo mucho más sencillo. Imagínense que nosotros se nos dañe algún tipo de entrada de estas. Y entonces tendríamos que buscar específicamente que tenga esta formita y aquí tiene unos agujeros. E igualmente acá, esta abertura y esos agujeros. Es algo muy similar a lo que ha venido ocurriendo con los celulares para la carga de ellos, que pues ya como vienen las entradas iguales, ¿sí? Estandarizadas casi, entonces podemos inclusive prestarnos el cargador de un celular a otro. No es lo más recomendable, pero como es la misma entrada, sí es posible hacerlo. Y de igual manera ocurre con estos que se llaman puertos serial o serie, que son específicos para el monitor. ¿Okay? Y este aquí, que es muy importante, es el puerto Ethernet. Pues el nombre ya nos da ideas de que es para la conexión alámbrica del Internet. Alámbrica o inalámbrica también, dependiendo si hay un modem. Sí, para el Wi-Fi. Entonces, esta es la parte básica, de la parte de la zona posterior de una torre. Entonces, nuevamente aquí el resumen de las partes que lo componen, ¿sí? Muchas de estas, como estas de acá, el puerto serie o serial, el puerto PS2, el puerto paralelo, estos de acá, como dice aquí, actualmente es reemplazado por USB. Y entonces, básicamente es eso. Estos últimos de acá, si vemos, por ejemplo, ahora hay impresoras que ya vienen con entrada para USB, puertos USB, para que ya no se tenga que recurrir a esta entrada, que pues ya la verdad es difícil encontrarla. Bueno, entonces vamos a ver un video rápido donde les queda muchísimo más claro las partes del computador y pues lo vamos a poder ir viendo uno por uno. Entonces, miremoslo por favor. Partes básicas del computador. El computador lo componen varias partes que son el ratón, el teclado, el monitor y la torre. El ratón o mouse permite moverse por la pantalla y acceder a los comandos y funciones por medio de clics. El ratón cuenta con dos botones principales. El izquierdo te permite abrir y ejecutar funciones. El derecho te permite acceder a opciones adicionales de los comandos. La mayoría de los ratones cuentan con una ruedita central, también conocida como scroll, que te permite desplazarte desde la parte superior a la parte inferior de la pantalla. Teclado. Te permite escribir y acceder a ciertas funciones del computador. Está dividido en 5 grupos de teclas: las de escritura, las de control, las de función, las de desplazamiento y las numéricas. El monitor también se conoce como pantalla y es el encargado de mostrarnos la información transmitida por el computador y los comandos que usamos. Caja o torre. Se conoce así por su posición vertical, y allí están almacenados todos los componentes que hacen funcionar el computador, como la tarjeta madre, el microprocesador, la memoria RAM, las tarjetas de audio y video y más. Además, desde allí se realiza la conexión de todos los periféricos. Partes básicas. Bueno, como lo mirábamos ahí, pues tenemos unas partes básicas, las que les mostraba, que pues básicamente
valga la redundancia, son el teclado, el mouse, la torre o CPU, que puede estar también integrada, como lo comentaba, me parece que era doña Marta, que puede venir integrado inclusive en el mismo, digamos, en la misma carcasa, pues, que compone la misma unidad que está en la pantalla, y el monitor o la pantalla, como les decía. Entonces, una parte básica importante, pues, es el teclado, porque pues esta nos permite interactuar e introducir datos en el computador, ¿sí? Podemos escribir, podemos inclusive ejecutar alguna función especial con estas teclas que están en azul, que pues son teclas de control, como dice ahí, otras de función, que pues el nombre ya nos da una idea de que ejecutan una función especial, y teclas especiales. La idea es que dentro de lo posible, cuando estemos presencialmente, podamos explorar un poco más acerca de la utilidad de muchas de estas teclas y la combinación de varias, ¿no? Porque podemos utilizar o presionar una tecla junto con otra y me ejecuta una función diferente a si yo ejecuto, a si yo oprimo, digamos, esta tecla. Sí, entonces, pero eso lo iremos viendo más adelante en cuanto a las funciones, porque a veces hay funciones que nosotros no conocemos y que están allí en el teclado. Sí, entonces es bueno conocerlas. Como les hablaba, el monitor, que también se conoce como la pantalla, es la que nos va a mostrar imágenes o textos, todo lo que se esté llevando a cabo en el computador, en el equipo, y donde vamos a ir viendo cómo se van desarrollando estas actividades. Hay diferentes tipos de pantalla. Por aquí tenemos la pantalla LCD, ¿sí? Que significa display de cristal líquido, ¿sí? También tenemos un tipo de pantalla, perdón, que se denomina CRT, ¿sí? Que es tubo de rayos catódicos. Pues la sigla está en inglés, de ahí que esté al revés, tubo de rayos catódicos, display de cristal líquido, y LED, que es la abreviación de un tipo de diodo, que es como una lucecita pequeña que emite una luz especial, y pues digamos que esto es ya lo último, bueno, casi lo último, y con lo que están viniendo ahora los equipos, que es pantallas LED. El ratón o mouse, pues su nombre viene básicamente de una similitud que lo hicieron con un ratón, ¿sí? Mouse, que es ratón en inglés, y pues como dice ahí, permite interactuar con los objetos. Es decir, cuando yo muevo el mouse, yo puedo ver un puntero, como lo estoy moviendo aquí, un puntero, les estoy señalando este ratón. Y pues el mouse común, el mouse llámese alámbrico o inalámbrico, es decir, que tenga cable o no, tiene tres botones específicos, por llamarlos de algún modo, botones o funciones que podemos también ejecutar. Entonces tenemos el botón primario, que es el izquierdo, con el que vamos a poder seleccionar, abrir, arrastrar, y un botón secundario, que es el que está a la derecha, que me va a dar una especie de opciones variadas, que nuevamente voy a poder seleccionar con el botón izquierdo. En la mitad hay una ruedita que se llama scroll, que va a permitir subir y bajar, o sea, desplazarse de acuerdo en lo que estemos desarrollando. La idea también es que podamos explorar sus funciones de pronto algunas que no conozcamos, algunas funciones del mouse en la presencialidad. Entonces vamos a ver cómo avanza esa situación. Y como les decía, hay mouse de conexión alámbrica, o sea que tienen un cable para una entrada USB, como la que les mencioné ya que hay en la CPU, o también hay otros que son inalámbricos, donde no hay necesidad de cable, sino que se conectan vía Bluetooth. Entonces ellos tienen también, así como cuando conectamos el celular al Bluetooth de un parlante, entonces también lo conectamos vía Bluetooth, y el puntero, el cursor, se va a ir moviendo
cuando arrastremos el mouse. Y bueno, ya por último, ya casi finalizamos, un video corto donde nos explican las funciones de los botones del mouse. Entonces miremoslo, por favor. En este video te voy a hablar de ese pequeñito dispositivo que tanto te ayuda cuando estás frente a un computador, el ratón. El ratón o mouse es la parte del computador que te permite interactuar con los objetos que aparecen en la pantalla. Su funcionamiento es muy sencillo. Solo mueve el ratón y verás que el cursor en la pantalla se moverá igualmente. Un ratón convencional tiene 3 botones. El izquierdo te sirve para abrir, arrastrar, seleccionar y ejecutar acciones con solo hacer clic sobre un elemento en la pantalla. Mientras que el derecho te permite acceder a las funciones adicionales que tiene el programa o botón sobre el cual hiciste clic. Finalmente, en el centro del ratón está una rueda central conocida como scroll. Con ella, podrás desplazarte desde la parte superior a la inferior de la pantalla y viceversa. Bueno, ahí lo mirábamos entonces, lo que les mencionaba de las funciones que nos permite desarrollar el mouse. Son funciones básicas. Y ya para finalizar, hablamos de que las partes básicas son el teclado, el mouse, la pantalla y la CPU o la torre. Pero a esto le podemos conectar otros dispositivos que pues no son, digamos, esenciales para darle una información, para darle una orden, digámoslo, al computador para que éste nos ejecute alguna acción, pero sí son anexos y pueden sernos muy útiles, dependiendo de lo que vayamos a realizar. De ahí que estos se llamen periféricos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de periferia, nos referimos como a anexos o a cosas que están ligadas, pero pues que no son indispensables en una función básica, ¿no? Ojo. Entonces, tenemos como periféricos a una impresora esta es multifuncional, una impresora o escáner también, y que, como les mencionaba, actualmente vienen ya con entradas cada vez más estandarizadas para entrada por USB, aunque también hay impresoras con entradas en paralelo, viejas como les podemos mencionar. También hay cámaras que podemos conectar, también con entradas diversas. Tenemos micrófonos, aquí vemos este tipo de periférico, ese micrófono pues también tiene una entrada que es similar, o es la misma entrada casi, a la de los auriculares, pues cuando conectamos a un celular, ¿sí? Y aquí en un portátil viene pues a un ladito. En los de mesa pueden venir en la parte trasera o delantera de la torre. También con una entrada, casi siempre vienen con una entrada de este tipo, están los parlantes, y este que se llama palanca de comando, que pues es, de pronto algunos la han visto, otros no, se usa para ejecutar acciones, funciones que van ligadas con un videojuego. O sea, tenemos un videojuego en el computador o así, y conectamos este periférico, perdón, que permite ejecutar mejor las acciones, así como si fuera un control para videojuego. Y nuevamente un resumen, aquí la información más relevante sobre estos periféricos que les mencioné, que de pronto les parezca interesante